Que Dios les bendiga, queridos, queridas. Es un gustazo estar con todos ustedes en este devocional. Hoy, sábado, estamos en la serie de devocionales unos a otros. Hoy es el día 15 y el devocional de hoy se titula Imitación de Cristo, la imitación de Cristo. Hay un libro que se llama La imitación de Cristo. Es un libro, es un clásico, se escribió en la Edad Media por un cristiano que se llamaba Tomás de Kempis. Algunos han visto en Tomás de Kempis pues algunas ideas precursoras de la Reforma Protestante que se dio posteriormente en el siglo XVI. Y en este libro que él escribió, La imitación de Cristo, que ha sido llamado como una especie de curso discipulado de la Edad Media. Y bueno, el punto básico, pues la idea central, el desafío central de este libro es que ser cristiano tiene que ver con ser como Cristo. En la iglesia de la que yo soy parte, la Iglesia Bautista Oreb de México, estamos en una serie de sermones precisamente ahora los domingos, que así se llama imitadores, porque hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo Jesús, ser como nuestro Señor. Él es nuestro Maestro, nosotros somos sus alumnos, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y hemos sido llamados a ser como Él. Y bueno, vamos a leer hoy precisamente un pasaje en Romanos 15 del 2 al 6, donde se nos invita a ser como Cristo y se nos dice que hagamos cosas los unos con los otros. Precisamente vamos a leerlo y vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este momento de devocional. Háblanos, Señor, para eso estamos aquí, no para ninguna otra razón, sino para que tú nos hables, Señor. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La imitación de Cristo. Déjenme leer el pasaje que está en Romanos 15 del 2 al 6. La frase alelón, la frase unos a otros, está en el versículo 5. Déjenme la leo primero y después leo el contexto de los versículos que están antes y después de este. Y que el Dios de la paz y del consuelo os concedan tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Nos está diciendo aquí el pasaje que tengamos el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con ser como Cristo Jesús y ser como Cristo Jesús los unos con los otros. Miren lo que dice el contexto del pasaje desde el 2 hasta el 6. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué pasaje tan hermoso, mis queridos hermanos. Aquí está ya despidiéndose el apóstol Pablo. Estos son los últimos capítulos de la carta a los romanos y el apóstol Pablo está dejando ir toda su enseñanza y creo que aquí el apóstol Pablo usa el ejemplo de Cristo como la máxima expresión de lo que les está queriendo decir a los romanos. El apóstol Pablo les está diciendo a los romanos: hay que comportarnos como es digno del Evangelio, vamos a amarnos unos a otros, vamos a respetarnos, a tolerarnos, a ser humildes. Les está, en los capítulos anteriores, 12, 13 y 14, les está dando un montón de instrucciones prácticas sobre cómo debe comportarse un cristiano. Y termina el apóstol Pablo diciendo: mis hermanos, todo esto no es otra cosa sino ser como Cristo Jesús. Y ser como Cristo Jesús tiene que ver con amarnos los unos a los otros. Miren cómo comienza diciendo: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni siquiera Cristo, y piénsenlo, Cristo, el que merece toda gloria, todo honor, el que merece que le den toda alabanza. Bueno, Cristo no se agradó de sí mismo. O sea, si Él, el que merecía todo honor, no buscaba para sí mismo, no buscaba las alabanzas, no buscaba la gloria, sino que al contrario, sirvió a los demás. Mis queridos hermanos, Jesucristo vivió una vida de servicio a los demás. Se inclinó para lavarle los pies a sus propios discípulos, aquel que merecía que todos doblaran rodilla delante de él. Él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, dice la Escritura, y servir a otros, porque dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quiénes somos nosotros para esperar que los demás nos sirvan? Por eso dice el apóstol Pablo: así como nuestro Señor, seamos imitadores de Cristo, sirviendo a otros. ¿Qué significa ser como Cristo? No significa, hay quienes piensan que ser como Cristo significa
estar muy serio todo el tiempo y decir palabras muy rembombantes y oraciones muy grandes, irnos a un monasterio, apartarnos del pecado. No, todo lo contrario, mis queridos hermanos. Ser como Cristo es ir a la gente. Jesucristo dice que andaba con publicanos y pecadores porque necesitaban el Evangelio. Ser como Cristo significa amar a otros, por supuesto, ser santo y resistir la tentación, pero ahí con la gente, sirviendo, amando unos a otros. Dice, y después dice el pasaje, y esto es lo que nos toca estudiar, y que el Dios de la paciencia y del consuelo, noten muy bien eso, el Dios de la paciencia y del consuelo nos concedan tener el mismo sentir, ese mismo sentir de paciencia y de consuelo, unos para con otros, que es el sentir de Cristo Jesús. O sea que básicamente la enseñanza aquí es seamos como Cristo Jesús. ¿En qué? En su servicio, en su paciencia, en su consuelo, en su amor. Y bueno, vamos a decir 4 cosas el día de hoy, 4 enseñanzas prácticas que tienen que ver con imitar a Cristo para tener mejores relaciones, para tener mejores relaciones. Número 1, procura el bien de los demás. Comienza diciendo el pasaje, agrademos unos a otros. ¿Qué significa eso de agradar unos a otros? No significa, déjenme decir primero lo que no significa. No significa que tenemos que vivir obsesionados por el qué dirán. Hay gente que vive obsesionada por el qué dirán y siempre está a expensas de lo que otros piensen y pretenden tener una vida en las redes sociales para que otros piensen bonito de mí. No significa esto. Cuando el apóstol Pablo dice procuremos agradar a los demás, no quiere decir que vivamos obsesionados con el qué dirán y con la opinión de los demás. Significa que busquemos el bien de los demás, que busquemos el bienestar de las personas que nos rodean, a que agrademos a otros. Muy a menudo decimos, es que yo quiero agradar a Dios y quiero hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a los seres humanos. Y está bien, es cierto. Hacemos las cosas para Dios, no para ganar el favor de otras personas. Sin embargo, ¿sabes cómo se agrada a Dios? ¿Sabes cómo se agrada a Dios? Amando a la gente. Por eso el apóstol Pablo dice, agrademos a las demás personas. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Eso significa, amemos a los demás, sirvamos a los demás, procuremos el bien de los demás. Te invito a que te preguntes hoy, mi querido hermano, ¿qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi esposo? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesitan mis padres, mis amigos, mis compañeros? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? A menudo tenemos esta actitud, ¿eh? ¿Qué pueden hacer los demás por mí? Vengo aquí a ver qué necesidades que yo tengo, tú puedes suplir. Es al revés. Quiero ver qué necesidades que tú tienes, yo puedo suplir. Número 2. Renuncia a tu egoísmo, mi querido hermano. Si queremos tener buenas relaciones, es indispensable que renunciemos a nuestro egoísmo. El principal obstáculo de una buena relación, la principal enfermedad en las relaciones humanas es el egoísmo. Es lo que destruye toda relación. Es lo que daña cualquier tipo de relación, sea de amor, de pareja, de esposos, de hijos, de amigos, de compañeros de trabajo, de miembros de iglesia, de padres, hijos, etc. El egoísmo es lo que daña toda relación y renunciar a nuestro egoísmo es el primer paso para construir una buena relación. Renuncia a tu egoísmo. A menudo estamos pensando en mis derechos, lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, lo que yo gano, y yo qué gano, y yo qué gano con esto. Mi querido hermano, en una relación, así pensamos en los negocios, quizá en otras cosas, pero en una relación, en relaciones sanas, pensamos en servir a los demás, en renunciar a nuestro egoísmo y no en lo que yo gano, sino en lo que yo doy. Y sonará difícil, sonará duro, pero es el modelo cristiano, es el modelo de Cristo. Y piénsalo, si los dos pensamos así, si todos en la familia, si todos en el grupo de amigos pensamos así, bueno, pues no hay ni siquiera problema. Si todos pensamos en servir al otro, pues las necesidades de todos están saciadas. Pero si todos estamos pensando en lo que yo gano y yo qué gano, bueno, pues no tenemos una relación hermosa de armonía y amistad, sino tenemos contratos, ¿no? De compraventa, compramos y vendemos nuestro cariño, nuestra amistad, nuestro tiempo. Una relación cristiana es sin egoísmo. Número 3, ten paciencia los unos a los otros. Ten paciencia los unos a los otros. Mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, y el Dios de la paciencia y el consuelo nos permite tener ese mismo sentir de paciencia y de consuelo. Esa paciencia tiene que ver con tolerancia, con soportar. Y déjenme decirlo de una manera muy práctica. Estoy seguro que a lo largo de estos devocionales hemos escuchado cosas y hemos pensado, esto lo debería escuchar mi esposa, esto lo debería escuchar mi hijo, esto lo debería escuchar mi mamá, esto lo debería escuchar mi amigo de no sé dónde.
Y a lo mejor es cierto, puede que sea cierto, pero no es para eso este devocional. Este devocional es para que tú pienses, para que yo piense, para que cada quien piense, esto es para mí, esto me toca a mí, para que analicemos nuestra vida y digamos, en esto estoy fallando, en esto puedo mejorar. Seguramente tus seres queridos, las otras personas tendrán algo en que mejorar, definitivamente, pero a cada quien le toca darse cuenta. A mí me toca darme cuenta de lo que a mí me toca cambiar en mi vida, de lo que a mí me toca que Dios cambie en mi vida. Por eso tengamos paciencia los unos con los otros, porque todos tenemos fallas. Nos quejamos de nuestros seres queridos y las nuestras qué, nuestras fallas qué. Así es que tengamos paciencia los unos con los otros, porque todos estamos rotos, mis queridos hermanos. Y número 4, consuela a otros, dice el apóstol Pablo. Tengamos este mismo sentir del Dios de paciencia y consuelo, mis queridos hermanos. Dios nos ha puesto en esta tierra, Dios nos ha puesto con gente a nuestro alrededor para que apoyemos, para que consolemos, no para que derrumbemos, para que tiremos, para que aniquilemos, no, para que consolémonos unos a otros. Y por último, vivamos juntos la fe. ¿Quieres tener una buena relación? ¿Quieres tener mejores relaciones? Vive la fe con otros. Esto no tiene mucho que ver con lo que hemos venido diciendo, pero es que el pasaje está lleno de enseñanzas que tienen que ver con la comunidad dando adoración a Dios. Nos habla ahí de las escrituras, que las escrituras fueron escritas para que nos enseñaran cosas. Y después dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre. ¿Para qué queremos tener buenas relaciones? ¿Cómo le hacemos para tener buenas relaciones? Bueno, para estar juntos en la comunidad de fe, en la iglesia, glorificando a Dios. Y así tenemos buenas relaciones cuando vivimos la fe en comunidad. Mis queridos hermanos, imitemos a Cristo. Procuremos el bien de los demás, renunciemos a nuestro egoísmo, tengamos paciencia, consolemos a otros y vivamos juntos la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, pero también para que aprendiéramos, Señor, de Él y aprendiéramos cómo ser, cómo tener mejores relaciones en este caso. Permítenos hacerlo así. Te pido por cada una de las personas que están escuchando este devocional. Te pido, Señor, que nos permitas imitar a Cristo cada uno de nosotros y nos permitas, Señor, pues experimentar tu presencia, tu voluntad, tus milagros, tu bendición en todas las cosas que necesitamos cada quien, Señor, en problemas de salud, de relaciones económicos, de trabajo, etcétera. Permítenos ver tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.